Ok, hoy vamos a ver dos temas muy importantes, también, igual que el de ayer. Vamos a ver lo que es las cejas y lo que son las correcciones claras y oscuras, que me imagino que también en ese lado tenemos bastantes preguntas, bastantes dudas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver primeramente nuestro tema que sería la ceja, ¿verdad? Que es una de las cuestiones que de repente tenemos muchas dudas en cuanto a cuál es la forma correcta con la cual tengo yo que arreglar, limpiar, depilar, maquillar las cejas, ¿sí? Y este tema, les decía, es bien importante porque de alguna manera la ceja siempre te, te da una expresión determinada a tu rostro, ¿sí? O se lo quita o lo exagera, ¿sí? Dependiendo de la forma de la ceja. Ustedes saben que las líneas pues tienen mucho que ver, ¿verdad? Sobre todo las líneas en el rostro. Cuando ustedes maquillan un ojo, por ejemplo, si su ojo es caído y si hacen una línea que va hacia abajo, obviamente van a enfatizar la forma de ese ojo. Acuérdense una regla muy especial y si quieren lo pueden anotar por ahí. Formas enfatizan formas, ¿sí? Eso es bien, bien especial. Si ustedes tienen una forma redondita en sus caderas, en su cuerpo, y usan formas redondas en su ropa, ¿sí? En su melena, obviamente están enfatizando formas, ¿sí? Y hacen que se vea más anchito. Entonces, formas enfatizan formas. Si ustedes tienen una ceja demasiado redondeada, ¿sí? Y su cara es redondeada, ¿qué quiere decir? Que tengo que hacer totalmente lo contrario. Si mi cara es redonda, entonces mi ceja sería más angulosa, ¿sí? Y viceversa. Si mi ceja es demasiado angulosa, aquí por ejemplo vemos a Aurora. Ella tiene una ceja más angulosa que la otra, ¿sí? Las dos son angulosas, voltea para que te vean tus compañeras, pero una es más angulosa, ¿sí? Así tipo como la Félix, tenía una más angulosa que otra. Y hay una cosa bien importante con las cejas que siempre van a tener en cuenta. Las cejas son hermanas, ¿sí? Pero no son gemelas, ¿ok? Entonces no tienen por qué parecer. No tienen por qué estar iguales, ni tampoco porque las tienen que maquillar iguales, ¿sí? Todas tienen una forma, alguna un poco más angulosa, otra un poco más redondeada. En todos los casos regularmente es así, ¿sí? Siempre va a pasar esto. Entonces ustedes van a limpiar sus cejas de acuerdo a la forma natural de su ceja. Es decir, voy a limpiarla, a lo mejor en el caso de Aurora, que tiene una ceja más angulosa, tratar de equilibrar, pero nunca voy a tratar de hacerla igual a la otra. Sería imposible y haría que a lo mejor la otra se vea como rara, ¿sí? Entonces, en todas ustedes, por ejemplo, tú tienes las cejas un poquito más parecidas, ¿sí? Tú las tienes más parecidas. En el caso de Julia, sus cejas son cortas, ¿sí? Ahorita vamos a ver los parámetros para medir una ceja. La ceja de Julia está un poco corta. ¿Qué nos está diciendo? En el momento en que ella va a delinear su ceja y a maquillar, va a tratar de hacerla según los parámetros que tenemos para medir las cejas, que sean más perfectas, ¿sí? Nos saltamos acá, es un poquito más recta la línea de la ceja, ¿sí? Más así, ¿sí? Ella se maquilla su ceja, no sé qué tanta ceja tenga, porque desde ayer la veo que la trae depilada, ¿sí? Desde ayer vi que sus cejas las hace incompletas y ahorita vas a ver por qué, ¿sí? Las maquilla un poco afuera, ¿sí? Y eso hace que sus ojos se vean separados, ¿sí? ¿Por qué las maquilla afuera? Porque ella no tenía estos parámetros, no sabe dónde inicia y no sabe dónde debe terminar la ceja, ¿ok? En el caso de Elvira, tenemos una ceja de ella es un poquito más corta y se las conozco perfecto porque yo se las depilo, ¿sí? Entonces lo que yo hago es siempre con estos parámetros, hacerla un poquito más larga que se parezca más a la otra, ¿sí? Y en tu caso también tienes una un poquito más angulosa que la otra. ¿Cómo las voy a limpiar? Pues ahorita también lo vamos a ver, ¿no? ¿Dónde inicia? ¿Dónde termina? ¿Cuál es el punto más alto de la ceja? Es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Y es en eso con lo que ustedes se van a basar. Con esto ya no van a tener ninguna duda y entonces cuando se van a limpiar sus cejas, si es que lo hacen ustedes solas o que lo más recomendable es que vayan siempre con alguien que tenga esta información
para que así cuando te depilen tu ceja, pues de repente no te vayan acabando tu ceja, ¿sí? Cuando alguien no sabe depilar, o si tú vas con una persona y luego con otra, esa persona, de acuerdo a su criterio, te va a hacer las cejas de una forma y de otra, ¿sí? Yo lo que más recomiendo es que siempre sean lo más parecido a la forma natural. Obviamente, sabemos entonces lo que les decía, que las líneas tienen las líneas nos dan una expresión, ¿sí? Entonces, en el caso de la ceja, igual que cuando ustedes delinean su ojo, ¿sí? Podemos hacer diferentes cosas o proyectar diferentes sensaciones, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos unas líneas que van así, ¿sí? ¿Qué sensación les da? De asombro, tal vez. ¿Qué más? ¿Qué les dice esto? De enojo. ¿Qué más? De tristeza, ¿verdad? ¿Han visto los emojis? ¿Sí? Entonces, si tenemos estas líneas, ¿qué sensación nos da? Felicidad, ¿verdad? Jovialidad, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros hacemos con las líneas. Entonces si mis cejas las estoy haciendo de esta manera, pues obviamente puede ser que esté proyectando tristeza o incluso que esté haciendo mi rostro más grande, ¿sí? Si mi ojo es caído, pues obviamente estoy enfatizando la forma del ojo caído y el ojo se va a ver triste, ¿sí? Va a ser una expresión de melancolía siempre. Entonces por eso, ¿qué voy a hacer cuando mi ojo tiene ya la expresión naturalmente así o mi ceja está demasiado caída? Pues obviamente tratar de hacer lo contrario, ¿sí? En el caso de los ojos caídos, pues siempre recomendamos pues hacer el eye cut que le conocemos al delineado pronunciado, pues sí, ese es muy favorecedor para la gran mayoría. Te enfatiza, te levanta, ¿sí? Y esto es lo que vamos a hacer con las líneas, ¿sí? Entonces por eso la ceja es muy importante porque la ceja es una línea, al igual que los surcos nasogenianos. ¿Quién me dice cuáles son? Los surcos nasogenianos. Sí. Sí, estos de aquí. Estos son los surcos nasogenianos. Se fijan que hay algunos que los tenemos más pronunciados que otros, ¿sí? Y con la edad se van haciendo más enfatizados, ¿sí? Entonces, esa parte, pues son unas líneas que tenemos así, entonces nos pueden dar la expresión. La gente que los tiene más marcado, obviamente se ve o más brava, ¿sí? O más triste, ¿sí? Entonces, hay que sonreír para que se levanten tantito, ¿ok? Entonces, eso pasa con las líneas. Las otras líneas que tenemos, pues en la de los labios, ¿verdad? En el caso de los labios, pues también puede ser que la línea de sus labios sea descendente, ¿sí? En lugar de ascendente. Entonces, ya de por sí vas a tener esa expresión de tristeza, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer en el caso de unos labios, pues es tratar de esa línea, cuando yo delineo los labios, pues tratarla de hacerla ascendente, ¿sí? No descendente. Entonces, ascendente, descendente, ¿sí? Ok, entonces tenemos unos parámetros para medir la ceja. ¿Dónde es que va a iniciar? ¿Dónde es que va a terminar? ¿Y cuál es el cenit o punto más alto de la ceja? Que sería esta parte, que regularmente es donde hace ángulo, ¿sí? Entonces, es bien fácil. Tenemos la línea A, ¿sí? Que me va a indicar dónde debe iniciar mi ceja, ¿sí? Si mi línea A me está diciendo que mi ceja debe iniciar aquí y acá me sobra vello, esto es lo que voy a depilar, ¿sí? ¿Ok? Esto sería lo que debo depilar, ¿sí? Pero si mi ceja debe iniciar ahí, pero naturalmente o porque ya hice un mal uso de la depilación y mi ceja ya inicia acá, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que esta parte yo la tengo que rellenar entonces con mi delineador, ¿sí? O con mi lápiz, ¿sí? Esa sería la cuestión. Entonces, si aquí inicia, lo que sale de acá lo quito y si acá le falta, lo maquillo, ¿ok? Esa sería la línea A. ¿Dónde inicia? Obviamente, hay que tener mucho cuidado. Si ustedes ponen, fíjense dónde pasa, esta es la nariz, supuestamente. ¿Dónde pasa la línea? Por encima del ala de la nariz. Si ustedes se guían donde termina su nariz, entonces obviamente se van a hacer las cejas muy, muy cortas, ¿sí? Si ustedes ponen el lapicito o el pincel para medirse su ceja aquí,
Fíjense, aunque el dibujo, bueno, no está así como matemáticamente, ¿sí? Pero fíjense todo lo que le quitaría. ¿Sí ven? Entonces la estaría yo maquillando y depilando adentro. ¿Sí? Entonces bien importante, tienen que poner el pincel encima del ala de la nariz, o sea, a un lado del puente de la nariz, pero no donde termina la nariz. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Muy bien. Entonces, ¿dónde termina? Dice la teoría, ahí sí. Voy a poner mi pincel donde termina la nariz, el ala de la nariz. Ahí pongo mi pincel, voy a hacer un triángulo. Voy a pasar, aquí me salió un poquito mal la matemática, pero lo ideal es que este se llama el extremo exterior del ojo. Entonces mi pincel debe pasar donde termina el ojo, haciendo ese triángulo aquí, ¿sí? Y entonces, si mi ceja está más abajo de donde terminó mi línea, quiere decir que esto lo voy a quitar, lo depilo, lo rasuro o lo que sea, ¿sí? Y si mi línea está aquí, pero mi ceja terminó acá, pues entonces esto lo voy a maquillar, ¿sí? Así de fácil, ¿ok? ¿Qué va a pasar con unas cejas cortas? Pues visiblemente está cortando tu ojo también, ¿sí? Cuando tú maquillas tu ojo con el afán de hacerlo más grande, pero tus líneas están cortas, estás recortando visualmente el tamaño del ojo. Si tú vas a maquillar un ojo para hacerlo más grande, que regularmente donde podemos sacar más partido es en la parte de arriba, para maquillarlo, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Ven dónde inicié? La línea del delineado, ¿sí? No terminé hasta acá, entonces visualmente estoy acortando, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Hasta donde inicia el ojo y si se puede, poquito exagerado, ¿sí? Para que si yo hago líneas cortas, voy a cortar visiblemente. Entonces lo que hacemos con un delineador es enfatizar la forma del ojo, ¿sí? Y hacerlo con eso un poco más grande y que sea más impactante. Entonces, si yo empiezo aquí, pues obviamente visiblemente estoy acortando. Si mi ojo ya es chico de por sí, pues obviamente pues se va a ver más chico. Por eso entonces cuando yo llego a donde termina el ojo y de aquí subo, pues esto lo que me va a ayudar es a enfatizar y a levantar, ¿sí? Si ustedes suben antes de terminar, pues igual, estoy acortando. Ahí ya va a depender mucho la forma del ojo. Entonces con la ceja va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Si ya de por sí mi ceja es demasiado caída, la expresión mía ya es demasiado triste, pues entonces lo que yo voy a buscar es enfatizar esa parte, levantar, ¿sí? Pero si está corta, entonces lo que yo voy a hacer, completarla. Ok, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Dónde inicia? ¿Dónde termina? Y esto que llamamos cenit, ¿sí? La parte más alta, que regularmente donde hacemos la forma angulosa, ¿sí? ¿Hay alguna ceja famosa que a ustedes les venga ahorita a la cabeza inmediatamente? ¿De alguna celebridad? ¿Alguna ceja de alguna celebridad? Que la recuerdan por su ceja. Frida Kahlo. Frida Kahlo. ¿Quién más? María Félix. María Félix. Marilyn Monroe, también un tipo de ceja angulosa. Entonces, a lo que iba con esto es que regularmente, a mí me pasa que la gente regularmente cuando quiere hacerse la ceja, trae una foto de alguien de la que quisiera que le hiciera la ceja, ¿no? María Félix es así como, házmela como María Félix, ¿no? Sería una de las cejas más impactantes, ¿sí? Entonces, que quisieras de repente hacer un triángulo más enfatizado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ustedes van y se hacen un tatuaje de la ceja, ¿sí? Y si la persona no tiene estos parámetros o esta educación, pues te la va a hacer como tú le digas. ¿Y qué va a pasar? Pues que de repente tienes una cara de una persona diferente, ¿sí? Te ves rara, te ves a lo mejor de repente se te ve la vista caída porque te la hicieron demasiado larga, o el ojo chico porque la hicieron demasiado corta, ¿sí? O te depilaron y te echaron la línea arriba de tu ceja natural. Entonces todo esto cambia la expresión, ¿sí? Entonces por eso les decía, para mí lo más importante sería que lo ideal sea siguiendo siempre la forma más natural, ¿sí? De tu ceja. Entonces, si mi clienta quiere una ceja muy angulosa, pues primero yo tengo que ver qué tanto puedo.
En el caso de Julia, aunque no las trae limpias, se puede hacer un poquito de ceja angulosa, porque tiene una un poquito más marcada. Entonces la limpiamos, la maquillamos y se va a ver un poquito, o sea, le podemos sacar partido. En el caso de Julia, lo que estoy viendo que en el caso de que están cortas sus cejas, pues con una rayita en cada lado ya la hace perfecta. Acuérdense que nada es perfecto, aunque parezca que sí. En el caso de nosotros, cuando maquillamos mujeres, pues obviamente estamos resaltando lo que ellas tienen. Si yo maquillara hombres, pues me sería más difícil porque trataría de en un rostro de hombre hacer un rostro de mujer. Ahí sí eso es más difícil para mí, ¿sí? Entonces me sería muy difícil eso. Pero entonces ahí sí es cambiar totalmente, imagínense, de un sexo a otro sexo, ¿sí? En el caso de ustedes no, simplemente tenemos que sacarlo más bonito, ¿sí? Entonces no hay por qué borrar y volver a hacer, ¿sí? Sería solamente enfatizar. Que hay gente, o sea, hay gente que te depila la ceja como ella piensa que está bien, ¿sí? Y eso a veces no es necesariamente lo mejor. Por eso tenemos estos parámetros, ¿sí? Por eso ya alguien se dedicó a estudiar esto y ver lo que es el visajismo, lo que es la forma del rostro, ¿sí? Y qué es lo más adecuado, cuánto debe medir tu nariz, cuánto debe medir tu frente, cuánto debe medir de la nariz a tu barbilla, ¿sí? Para que cuando tú te maquilles, pues tengas un aproximado y veas dónde puedes resaltar, dónde puedes disminuir o dónde puedes aumentar, ¿sí? Y esto pues es visajismo, ¿ok? Obviamente mañana vamos a medir sus caras, ¿sí? Para que vean cuál parte de su cara es más corta o más amplia, ¿sí? En visajismo medimos el rostro en 3 partes, ¿sí? Que sería la parte de la frente, la de los ojos y la nariz, y esta parte de acá, de la nariz a la barbilla, ¿sí? Se dice que un rostro perfecto debe estar equilibrado, debe medir más o menos en la misma proporción, ¿sí? Lo que mide la frente, el área de la nariz y el área de la barbilla. Si no mide igual, entonces ahí es donde entra el maquillaje, que es lo que vamos a ver ahorita con las correcciones. Ahí o hago más espacio visualmente o reduzco visualmente, ¿sí? Que sería eso. Ok, entonces no nos salgamos del tema. Entonces la línea C me va a indicar cuál es el cenit o la parte más alta de la ceja, les decía, y entonces a un lado de la pupila, viendo de frente a mi espejo, ¿sí? Pongo mi pincel y ahí esa parte me diría hacia dónde yo debo llevar mi línea, y de allí va a empezar a descender, ¿sí? Entonces hasta ahí puedo subir, no más acá ni más acá, porque entonces ya no estaría equilibrado. Entonces esta línea me va a indicar hasta dónde es que voy a subir y de ahí empieza a bajar la ceja, ¿ok? Y luego tenemos otras dos que para mí no son tan importantes estas líneas. Esta me está indicando que obviamente tampoco voy a exagerar. Si fuera yo a maquillar mi ceja, nunca la maquillaría encima de esta línea, ¿sí? Porque ya ahí estaría exagerando, ¿sí? Y también, y esta me está indicando que esta área que es bien importante, esta, nunca debe ir oscura. Esa área nosotros le llamamos sombra-luz, ¿sí? Donde va la sombra-luz. Entonces esta línea aquí, si ven, hace una especie de triángulo. Ese triángulo siempre tiene que estar luminoso, porque es lo que te enmarca la ceja y lo que te levanta, te da amplitud al párpado, ¿sí? Entonces esas líneas son las que para mí, aquí lo único importante, que cuando vas a maquillar, aquí no te metas con los oscuros. Por eso a mí, cuando veo que hacen unos ojos ahumados y que te maquillan el ojo todo negro, pues ahí ya te estás metiendo en una regla la cual te está diciendo que ahí nunca deben ir colores oscuros, entonces el maquillaje se ve sucio. A menos que fuera un maquillaje como para un beauty show, desfile de modas o una cosa así, que el diseñador de modas de repente pide cosas excéntricas, ¿sí? Cosas más artísticas, pues ahí está permitido. Pero un maquillaje de ceremonia, que nosotros le llamamos, pues ahí entraría esa regla, ¿sí? Entonces esas líneas más o menos de aquí no subo en cuanto al maquillaje, ¿sí? Y tampoco de ahí no bajaría en cuanto a sacar vellos de aquí, ¿sí? La parte de encima regularmente solamente se limpia. Siguiendo la línea natural, solamente la vamos a limpiar, ¿sí? Nunca ir más abajo, porque también hay ocasiones en que le empiezan a echar pincita en la parte de encima y acaban sin nada, ¿sí? Le echan de abajo y lo de arriba para abajo, ¿ok? Entonces ahí está. 3
estas tres para mí serían las más importantes. ¿Alguna duda con eso? ¿Dónde inicia? ¿Dónde termina? Porque entonces cuando a mí viene una clienta y no tiene ceja, pues yo le tengo que hacer la ceja. Entonces estos parámetros son los únicos que me ayudan porque yo voy a imaginar dónde estaba, ¿sí? Y también me llegan así a veces como la hojita, ¿sí? Entonces ahí tenemos y van a ver y que por ejemplo esas hojitas que las llevan mis alumnas en el curso de maquillaje profesional, que tienen que hacer varias prácticas en hojas de esas, todos los rostros quedan con diferente expresión, siempre. Pero entonces en el caso del color les decía, sí es lo más indicado es que sea lo más parecido al tono de tu cabello, sin ser negro. Obviamente negro, ni ustedes que tienen cabello negro, o sea, un café más oscurito, pero negro jamás. Queda muy dramático. Acá está. Muy bien. Entonces, pasamos al segundo tema, que serían las correcciones, claro y oscuro. Y dejamos la practiquita para ver si no se nos olvidó, para casi al final, la practiquita de la ceja del rostro. ¿Ok? ¿Qué saben ustedes de las correcciones? Nomás que de repente se puso de moda, ¿verdad? Y que veían tutoriales donde ponían diferentes colores y muchos y tantos, que ya de repente ya no sabías, que incluso hasta como maquillista ya no sabías si sabías o no, ¿no? De tanto que ponían. Y luego también en el caso de los correctores, pues se encuentran una gama de colores muy amplia, ¿sí? Hay corrector verde, corrector rojo, corrector naranja, corrector lila, amarillo, beige, café, de todos los tonos de café, ¿sí? Mostaza. ¿Y por qué tanto color? Pues obviamente porque la industria de la cosmética pues es un negocio, ¿verdad? Y en ocasiones se aprovechan de la gente que no sabe y le venden muchas cosas que no son necesarias, ¿sí? Entonces, cuando tú no sabes y viene Sandy y tiene una paleta de 12 colores o 24 colores, pero como tú no sabes, te va a decir, pues mira, es que esta está completa y tienes que tenerla y la tienes que adquirir y tal. Y va a decir, ay, pues sí, vea, está más completa porque tiene todos los colores, pero lo que tú no sabes es que tú no ocupas tanto color, ¿sí? Solamente necesitas dos, uno oscuro y uno claro, ¿sí? Y ahorita vemos por qué los demás colores, ¿ok? Vamos a poner ahí en su hojita una X y le ponen oscuro u oscuro y un circulito y le ponen claro. Eso es para identificar en su rostro dónde van a poner corrector oscuro y dónde van a poner corrector claro, ¿sí? Con circulitos y con X, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el corrector? El corrector lo que va a hacer, el claro, por ejemplo, acuérdense, el oscuro, pues reduce, ¿sí? Y el claro nos da sensación de amplitud y también aumenta volumen, ¿sí? El oscuro reduce volumen visualmente, ¿sí? Y el claro expande, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que sepamos dónde es que nosotros vamos a poner cada corrección, ¿sí? Entonces, tenemos lo que son las zonas que necesitamos claridad, que regularmente va a ser en los párpados, y así como se los estoy diciendo, aplica para todas. Cuando yo vea que en algunas aplica diferente, yo se los digo para que entonces vayan anotando en su hojita, ¿sí? Que para sus prácticas ya la deben de tener. Sí, entonces todas me ponen circulitos alrededor del ojo, ¿sí? En el párpado móvil, el párpado fijo y la parte de las ojeras, ahí vamos a poner circulitos que nos indica que ahí siempre va a ir corrector claro. Los correctores claros se recomienda siempre que sea una especie de tratamiento, ¿sí? Porque va en las zonas más delicadas del rostro, como es el área de los ojos, ¿sí? Ahí siempre vamos a poner corrector claro. Entonces, si mi corrector es de buena calidad y aparte tiene un antiarrugas, por ejemplo, es lo mejor que puedes hacer. Porque aparte de que estás maquillando y dando luz a esa área, le estás dando tratamiento, ¿sí? Y lo estás protegiendo. Entonces, en el área de los ojos siempre vamos a utilizar corrector claro. ¿Qué color tiene que ser el corrector? ¿Sí? O sea, ¿qué tan claro? ¿Verdad? Obviamente, dependiendo
de su tono de piel, como ustedes ya saben, no todas requieren la misma base de maquillaje, pues entonces en el caso del corrector claro, pues no todas requieren el mismo grado de claridad. Es decir, hay correctores que son hasta blancos, ¿sí? Y los hay beige, ivory y así, de diferentes tonalidades. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que les voy a recomendar para que elijan su corrector es que sea mínimo 2 tonos más claro que su base de maquillaje. Y con eso ya, cuando pongan su base de maquillaje, se va a ver la diferencia, ¿sí? Porque si ustedes lo ponen de repente como al mismo nivel de su base, pues el efecto de luz que queremos no se va a notar, ¿ok? Otra parte donde siempre va el corrector claro, entonces serían los surcos nasogenianos, que ya quedamos que eran estos, ¿verdad? Aquí, ¿sí? Las comisuras de los labios y los surcos nasogenianos. Aquí siempre va a ir corrector claro. Esa parte también regularmente, cuando todo el día, no sé si lo han notado, de repente se ríen tanto que termina esto más marcado, ¿sí? O lo sientes más reseco, ¿sí? Porque es la parte que te ayuda a gesticular, ¿sí? Se expande, se contrae, se expande, se contrae. Y entonces resulta que esto se te termina marcando. Sobre todo cuando no tomas agua, eso se marca más. Y cuando le pones polvo encima y la deshidratación que ya traes, pues se hacen más marcados. Por eso a veces pareciera que se craquela su base de maquillaje o el polvo. Es porque no están dando la hidratación adecuada, ¿sí? Entonces por eso es importante que aquí pongan un corrector que aparte sea tratamiento, para que mantengan esa zona humectada, ¿ok? En la parte de la barbilla, si ustedes lo notan, o si ya se conocen, no sé qué tanto más o menos, de repente hay una parte aquí que es un poquito más hundida. Luego viene en el puente de la nariz, ¿sí? El caso de la nariz, que es un tema aparte, obviamente, puede variar mucho, ¿sí? O sea, algunas requieren en el puente, en una parte, en todo el puente, en alguna zona específica, y en ocasiones no solamente requieren el claro, sino también el oscuro, ¿sí? Que no es el caso. Ya las estoy observando. Y entonces, por ejemplo, si tu nariz es demasiado larga y tú haces una línea clara en todo el puente de la nariz, pues vas a hacer una línea que haga que tu nariz se vea más larga, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Pues cuidar que mi línea sea más corta, ¿sí? Si por el contrario mi nariz es cortita, pues entonces puedo incluso exagerar un poquito y subir hasta la frente un poquito mi línea, ¿sí? Y eso visualmente te hace tu nariz más larga, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a ver. Si aquí tenemos una nariz más aguileña, ¿sí? Que tiene protuberancias. Aquí me está indicando que en las protuberancias yo siempre voy a poner corrector oscuro. Nadie aquí creo que tiene ese tipo de nariz, ¿verdad? Entonces ese sería en el caso del claro, ¿sí? Les digo, casi en todas el claro funciona igual, de la misma manera, ¿sí? A menos de que esta parte la tuvieran demasiado hundida, entonces que no es el caso, porque ya ven que ahora hasta se andan quitando las bolsas de grasa del cachete para verse así. Entonces, que regularmente ahí va el oscuro, ¿sí? ¿Ok? ¿Dónde más puede ir el claro? En esta parte, si fuera muy corta, esta parte de entre la sien y la ceja, ahí puede ir un poquito de claro. En casos específicos, también se recomienda ahí a veces incluso depilar un poquito cabello. Hay gente que tiene el cabello junto con la ceja. Ahí se recomienda más bien depilar un poquito de cabello y limpiar la ceja, ¿sí? Pero no es el caso, o sea, por ejemplo, tú no requieren poner ahí, tú tampoco, tú tampoco, tú tampoco, tú tampoco. Entonces no, tienen este espacio pues bien, ¿sí? Entonces ahí no pondríamos. Hay algunos casos que sí tienen que hacer corrección clara ahí porque está demasiado junto, ¿sí? O muy corto. Entonces, o sobre todo las personas que son de cara muy chiquita, ahí es cuando tenemos que ampliar un poquito más. Ok. ¿Alguna duda con los correctores claros? Entonces acuérdense, esto nos va a dar una sensación de amplitud, ¿sí? Y en el caso de las ojeras, que sería esta parte de abajo, siempre acuérdense, esa parte es más oscura. Si estamos cansados y desvelados, se hace más oscura esa parte. Entonces, ahí siempre, en todas las personas,
va a ir el corrector claro, ¿sí? Del corrector oscuro, que les decía, ese nos va a ayudar a disminuir, ¿sí? Nos va a ayudar a quitar volumen y a corregir algunas protuberancias, ¿sí? Y entonces este tipo de correcciones, que también no lo recomiendo diario, el del oscuro, el claro sí ampliamente lo pueden utilizar, pero en el caso de la corrección oscuro, si quieren un maquillaje demasiado casual, pues no tienen que esforzarse y enfatizar tanto lo que es las correcciones oscuras. Para un maquillaje de noche, algo ya más de gala, más de fiesta, pues sí, ahí sí, que se vea un poquito más el trabajo que hicieron con las correcciones, ¿sí? De diario, sobre todo cuando todavía no le tengan mucha práctica, la difuminada y eso, pues, como les decía, practíquenlo y luego quítenselo, pero no lo hagan el día que van a ir a una fiesta porque de repente van a aparecer travestis. Este tipo de correcciones se pueden hacer con polvo ya una vez que terminaste el maquillaje, ¿sí? O lo puedes hacer en corrección en crema, que es lo que yo más recomiendo, antes de empolvar, ¿sí? Las correcciones van después de la base de maquillaje, siempre, para mi gusto. Van a haber maquillistas por ahí que hacen las correcciones y luego ponen la base de maquillaje encima. Yo no estoy de acuerdo porque la base a veces es más clara o más oscura y te hace ahí contraproducente. Ajá. ¿Lo puedes repetir? ¿Qué? ¿Tengo todo primero? Base de maquillaje y después las correcciones. Luego el polvo. Que ya el polvo nos va a ayudar a disminuir, a integrar esa sensación que hicimos y que se vea como menos perceptible, ¿no? O sea, que no se vea tan marcado, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a ir el corrector oscuro? Con una X lo vamos a poner y abajo del pómulo siempre, ¿sí? Regularmente, casi en todo el mundo, abajo del pómulo. Ayuda a enfatizar el pómulo, te quita cachete, si hay cachete, ¿sí? Y aparte hace que nuestro rubor sea más lucidor. Regularmente es del crecimiento de tu cabello hasta la mitad de la mejilla, ¿sí? Nunca hasta la nariz, ¿eh? Nunca hasta la nariz, ¿sí? Solamente del nacimiento del cabello como a la mitad de la mejilla, ¿sí? Casi en todos los casos, a menos de que sea una nariz demasiado delgada, ¿sí? Vamos a ponerlo en la pared de la nariz o lo que es en las aletas de la nariz, ¿sí? Que en el caso de ustedes todas lo pueden poner ampliamente aquí, ¿sí? En esta parte y aquí, ¿sí? Pero solo en el lateral, ¿sí? Así. Ahí colorean con las... Y regularmente siempre, ¿quién no quiere tener la nariz levantada? Bueno, pues entonces en la punta de la nariz. ¿Sí? Toda esta parte de abajo de la nariz lo pueden oscurecer con el corrector oscuro. ¿Y el de esta parte de la nariz, desde dónde empieza? Ahí va a depender también mucho de tu forma de nariz y que mañana con la medición de la cara van a saber si su nariz está en un promedio, esta área más corta, entonces van a exagerar un poquito más la línea, o sea, más hasta arriba, hasta donde inicia la ceja, ¿sí? Y si su nariz es larga, pues entonces menos. Y acuérdense las líneas, ¿sí? Si es cachetoncita y la línea es recta, acuérdense que las líneas horizontales ensanchan, ¿sí? Entonces, mejor así. También, si ya mi cara está caidita y es demasiado inclinada, estoy enfatizando lo caído, ¿sí? Acuérdense, formas enfatizan formas, ¿ok? ¿Dónde más? Acuérdense que las mandíbulas son diferentes en todo el mundo y esto lo que hace es reducir, ¿sí? Entonces, si de repente mi mandíbula es demasiado grande, pues puedo aprovechar y poner en el borde, ¿no? También sobre el huesito. Sobre el huesito, sí, exacto, o sea, aquí. Si tengo papada, pues le bajo un poquito y lo difumino hacia acá y me ayuda a oscurecer esa parte, ¿sí? Si tuviera que ponerlo aquí, abajo.
Pero, por ejemplo, regularmente, si ocupamos, o sea, a menos de que sean demasiado caronas o de cara muy redonda, que también pueden hacer una línea aquí, ¿sí? Aquí abajo en la mandíbula, como un triángulo, entonces enfatizo y doy más esa forma, ¿sí? Hay quienes quieren reducirlo, hay quienes quieren enfatizarlo, ¿sí? Si lo quieres enfatizar, bueno, con la línea obscurita se enfatiza más el mentón cuadrado, ¿sí? Si lo queremos quitar, al igual que el cachete, pues también ya sería como más encima para, ¿sí? Que les digo, ya ahí sería cuestión de gustos. Regularmente les digo, quien lo tiene no lo quiere, ¿sí? Entonces no va a haber ningún problema. Ahí ustedes, como les digo, ahí ustedes ya van a saber qué no les gusta tanto y qué es lo que quieren reducir o aumentar, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Dónde más? Vamos a... En estas áreas luego, con la edad se nos va haciendo más caidito, entonces ahí podemos poner, ¿sí? Si mi barbilla es angulosa, demasiado triangular, hay que tener cuidado porque no puedo poner ahí entonces porque se hace más chiquito esta parte, ¿sí? Tu barbilla termina en pico, ¿sí? Entonces no necesitas aquí a los lados. ¿No necesito? No, aquí no. A lo mejor puedes enfatizar un poquito acá, pero aquí ya no pondrías, ¿sí? En el caso de Julia, sí puedes poner un poquito en tu mentón, nada más como para hacer más ovaladita tu cara, pero tu cara es chica, igual que la de ella, o sea, es redondita, y dale con el cachete. Son redonditas, entonces pueden hacer ángulo aquí, ¿sí? A los lados, pero nunca cortar acá, ¿sí? Porque entonces hacen su cara más cortita, ¿sí? Les digo, ya en las medidas lo van a ver, entonces ahí es donde ustedes van a ver dónde es donde pueden sacar provecho, ¿no? Como les decía, si esta área es más corta, pues entonces aprovecho y doy mucha luz. Si es más larga, pues entonces obscurezco, ¿sí? Muy bien. Ok, ¿alguna duda hasta ahí? ¿No? Ok, entonces, les decía, claro, sería 2 tonos más claro que mi base de maquillaje y el oscuro, obviamente, 2 tonos más oscuro, ¿sí? Y así también no vamos a exagerar en el momento en que querramos hacer las correcciones, ¿sí? No se trata de usar lo más oscuro para que entonces se vea más la corrección, no, puede ser que caigamos en algo que se ve ridículo, ¿ok? ¿En el corrector oscuro hay diferentes oscuros también? Sí, sí. Y también va a ser 2 tonos más oscuros. Dependiendo del tono de tu base. Para los dos, Sí. para el claro y para los oscuros. Ajá. 2 tonos. Sí. Ahora, yo he visto que para las ojeras hay verde, amarillo y otro más pálido. ¿Ahí también esos tonos depende del color de las ojeras de uno o cómo se aplica eso? Sí, para allá iba. No, precisamente lo que les decía al principio, ¿no? Que tenemos gamas de diferentes colores y entonces ahí entra lo que vimos ayer, ¿se acuerdan de los contracolores? De la estrella de color, ¿sí? Los contras y los vecinos, ¿sí? Entonces aplica exactamente la misma regla para los correctores, ¿sí? Acuérdense, el verde elimina al rojo y viceversa. El amarillo al violeta y viceversa. El azul al naranja y viceversa. Ok, entonces ya está. Si tienes manchas rojas, ¿qué ocupas? Verde. ¿Sí? Entonces, si tengo puntos de acné que me dejan manchas rojas, entonces le pongo corrector verde, neutraliza. Si mi ojera es morada, pues necesita amarillo, ¿verdad? Porque si le pones otro tipo de color, puede ser que lo tape, o sea, si es un beige, a lo mejor lo vas a tapar, o sea, vas a aclarar esa área, pero no la vas a neutralizar. Puede ser que se vea azulosa cuando le das claridad. Entonces, en este caso, lo que queremos es, de alguna manera, neutralizar el tono, ¿sí? Que es lo que harían los colores, ¿sí? Entonces, si tengo reflejos muy naranjas, ¿sí? Como luego la rosácea de repente a lo mejor, o muy rojos, pues ahí nos serviría, en el caso si es más naranja, ¿sí? Porque tu piel es muy cálida, pues ahí nos sirve el azul, ¿sí? Pero en el caso de que sea rojo, pues el verdoso, ¿sí? Las mías que son negras. Eso te nunca. Sí, ya nada más quedó una mentira aquí. Ahora sí ya no se equivoca. Oye, ahora sí le dije bien.
Muy bien, entonces eso sería la cuestión con los correctores. Les digo, ya mañana más a conciencia vamos a ir viendo si ahí nos faltó poner alguna parte donde lleven alguno de estos dos. Y en el caso de los colores, les decía, pues no se me hagan bolas, no requieren tanto color, ¿sí? Obviamente. Y eso, ¿sí? En el caso de los granitos y todo eso, les digo, siempre que ustedes van a maquillar y hagan una preparación de la piel correcta, no va a haber problema. Regularmente, en el caso de ustedes, las más jovencitas, que se preocupan mucho porque tienen un granito luego en la cara, pero lo que hacen, me pongo mucho polvo y mucho polvo y mucho polvo encima y ya está. Eso lo que hace es obstruir, ¿sí? Mejor toma mucha agua y hazte tu limpieza todas las noches bien, ¿sí? Y lo demás desaparece, ¿ok? Ok, para complementar el primer tema, regresándonos un poquito, en el caso de las líneas, aquí les tengo esta tablita que nos dice, por ejemplo, las líneas, lo que representa, ¿sí? Las líneas angulosas dice que nos dan rigidez, ¿sí? Estas líneas nos dan distanciamiento, ¿verdad? Que sería una ceja más descendente, ¿sí? Aquí tenemos, estas nos dan armonía, fíjate que sería como tu tipo de ceja, que son más rectas, ¿sí? Y aquí tenemos altivez, cuando son más, que yo siempre hubiera pensado que altivez más bien nos la daba las triangulares, ¿no? Y esto que nos da enojo, ¿sí? Aquí, imagínense, o sea, la línea es así, si le pone la boquita acá, pues sí se ve bien brava, ¿va? ¿Sí? Esas nos dan enojo. Y estas nos dan accesibilidad, que también serían un tanto rectas, ¿sí? Y eso es lo que ocasionan las líneas, ¿sí? En el caso específico de la ceja, pues es donde podemos manipular la expresión con una línea. Por eso no sé si han visto, pero hay gente que se tatúa las cejas y que se ven bravas siempre, ¿sí? Porque les digo, les hacen cosas, se ven así, luego, como el gato Félix. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a hacer el ejercicio con sus rostros que tienen ahí y por favor me le van a hacer la ceja a su rostro. Con lápiz, si tienen lápiz o con lapicero. ¿Ya terminaste? ¿Ya le hiciste la ceja? Con los puntos y los oscuros. Ajá. Sí, sí.